Enos aquí que nos encontramos con la licenciada Sandra Guevara de Coimsal, a quien podemos encontrar en Twitter como @1sguevara, para platicar un poquito de una disyuntiva que se le puede plantear a algunos casos particulares. Optar a la visa de turista o optar a la visa de residencia si las circunstancias se lo permiten. ¿Qué es más beneficioso? Bueno, fíjate que, híjole, ¿qué es más beneficioso? Realmente depende, la respuesta sería de las necesidades y de los intereses de la persona. Porque para alguien, aunque es de menor escala, a nivel de inmigración, una visa de turista puede ser el documento ideal. Y una residencia lo que hace es complicarle la existencia porque tiene que estar viajando a los Estados Unidos, tiene que estarse reportando, cumplir obligaciones tributarias, etcétera, etcétera. Entonces, implica costos de estar viajando, yendo y viniendo, los espacios. Entonces, nos complicamos con una residencia. Entonces, depende, y ese quizás sería el primer punto a considerar en esta mañana. Depende de las motivaciones que nos hagan o que nos llamen a ingresar a los Estados Unidos. Así tendría que ser. Del objetivo que uno tiene. O sea, una cosa es ir a visitar, conocer, otra cosa es ir a ver si consigo trabajar, por explicarte. Correcto. Fíjate que ese es un punto muy importante. Ya hemos hablado que la visa de trabajo, la gente que quiera trabajar en los Estados Unidos, el ideal es tramitar una visa de trabajo. Para tramitar una visa de trabajo, en primer lugar, necesitamos un empleador que esté dispuesto a hacer el proceso, a contratarnos y a cumplir con todos los requisitos que la ley le señala. Ahora bien, la petición familiar, la finalidad es reunificar familias, pero si alguien, su interés es trabajar en los Estados Unidos, generar ingresos allá, lo puede hacer a través de una visa una visa de residencia permanente por petición familiar. No es el ideal, porque insisto, la petición familiar es para reunificar familias, pero se permite hacerlo y es con base a ley. O sea, la persona no está violando ninguna disposición si le hacen un proceso de petición familiar y va con miras a ir a trabajar allá. O sea, si trabaja con visa de residentes que salga de una petición familiar. Se puede hacer perfectamente. Digo esto porque muchas veces puede suceder que quien está haciendo la petición familiar, o sea, el pariente directo de esta persona está en un estado, pero la persona, su interés es ir a otro estado porque ahí le han hablado que a lo mejor hay más opciones de trabajo o ya tiene algunas conversaciones adelantadas por ahí para un puesto de trabajo. Se puede. O sea, la ley no te obliga a que ingreses necesariamente al estado donde vive tu familiar y vayas a residir justamente donde él. Lo puedes hacer diferente. Perfecto. Ahora, ahí entra la parte de asesoría migratoria sobre cada caso particular, o sea, la recomendación, qué hacer o a cuál de las opciones tomar camino, porque también hay lapsos de tiempo que te determinan y condicionan. Correcto. Obviamente una petición familiar la persona no va a tener la respuesta en el acto, ¿verdad? Sino que mínimo 1 año o hasta 12 años de espera solo para poder ser procesados. Y comenzar, cuando la espera se cumple, el tiempo de procesamiento también es aparte, hay que sumarlo. Entonces terminan siendo un poco más largos los procesos. Sin embargo, la visa turista, la persona puede saber la respuesta en el momento. O sea, hace su aplicación y ahí sabe ya sí o no. Y eso obviamente le ayuda. Por ejemplo, fíjate que hay casos de personas que lo único que quieren hacer a los Estados Unidos es ir a visitar parientes lejanos o ir a ver a sus parientes directos, pero no conciben el quedarse allá viviendo. Tienen todo su arraigo aquí, están bien en El Salvador. Entonces, ¿para qué hacer una petición familiar en ese caso? Claro. Si es lo que decía al inicio, solo nos va a complicar. Apliquemos a una visa turista y eso pues que quede ahí en stand-by, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante? Tenemos que estar claros de algunas cosas que son como que las dudas que más frecuentemente se hacen las personas que tienen esta doble opción de aplicar a una visa de turista, pero también a una petición familiar. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿puedo tener ambos? No. O sea, alguien que diga, yo quiero tener la visa de turista, pero también quiero optar a la residencia y a veces voy a viajar como turista porque no todo el tiempo pienso ejercer como residente, eso no se puede hacer. Ahí son procesos que chocan y la persona tiene que decidir si aplica una visa turista o un trámite de residencia. Si ya la petición familiar ya fue iniciada, se complica para la visa turista. Pero si ya tenemos la visa turista y luego nos hacen la petición, no pasa nada. Podemos seguir viajando durante todo el tiempo de espera. ¿Qué más es importante? Si la persona no quiere emigrar a los Estados Unidos, no se quiere ir a vivir allá, pues entonces la petición familiar no es el mecanismo, ¿verdad? Hay que tener esa claridad. Lo mismo, aplicar solo por tenerla. Hay gente que dice, no, es que yo quiero tener la residencia, obtener la residencia solo para tenerla.
Y no es eso, esto implica obligaciones, responsabilidades que no podemos solo por tenerla, ¿verdad? Sino que implica compromisos el adquirirla. Correcto. Y todo esto obviamente va marcando inmediatez, complicaciones, mayor o menor cantidad de trámites que deben ser obviamente acordes al objetivo que se persigue, ¿verdad? Correcto. Ok. Para eso es la asesoría migratoria específicamente. Te ayudé. Sí, ahí está. Dentro de todo ello, COIMSAL, teléfonos 2275-9508, 2275-9509. Correcto. Ya se te están olvidando. Pues sí, Daniel no, Ruiz, lo por Dios, vamos a cumplir francamente. 11 años que vení dentro a contarnos esto. Gracias, Sandrita, por ilustrarnos al respecto. Tu conversación ha sido sumamente animadora para una invitada especial que tenemos el día de hoy, quien... sí, pero ¿la van a escuchar o no?